Buenísimas, buenísimas, buenísimas. Ana, me encanta. Mi Cristo interior salve y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy, mañana, esta noche, cualquier día. Y también el de aquellos que querían conectarse. Hoy es martes 10 de febrero, 10 de febrero de 2015. El programa es el número 936. ¿Cómo crees? Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprender. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias por las manifestaciones y buenos deseos de bienestar. Un regalo de Gabriel García Márquez. En 1995, este extraordinario caballero colombiano escribió el Manual para ser niño. Manual para ser niño. Para ustedes. Él escribe en primera persona. Aspiro a que estas reflexiones sean un manual para que los niños se atrevan a defenderse de los adultos en el aprendizaje de las artes y las letras. No tienen una base científica sino emocional o sentimental, si se quiere, y se fundan en una premisa improbable. Si a un niño se le pone frente a una serie de juguetes diversos, terminará por quedarse con uno que le guste más. Creo que esa preferencia no es casual, sino que revela en el niño una vocación y una aptitud que tal vez pasarían inadvertidas para sus padres despistados y sus fatigados maestros. Creo que ambas le vienen de nacimiento y sería importante identificarlas a tiempo y tomarlas en cuenta para ayudarlo a elegir su profesión. Más aún, creo que algunos niños a una cierta edad y en ciertas condiciones tienen facultades congénitas que les permiten ver más allá de la realidad admitida por los adultos. Podrían ser residuos de algún poder adivinatorio en el género humano que el género humano agotó en etapas anteriores o manifestaciones extraordinarias de la intuición casi clarividente de los artistas durante la soledad del crecimiento y que desaparecen como la glándula del timo cuando ya no son necesarias. Creo que se nace escritor, pintor o músico. Se nace con la vocación y en muchos casos con las condiciones físicas para la danza y el teatro y con un talento propicio para el periodismo escrito, entendido como un género literario, y para el cine, entendido como una síntesis de la ficción y la plástica. En ese sentido soy un platónico. Aprender es recordar. Esto quiere decir que cuando un niño llega a la escuela primaria puede ir ya predispuesto por la naturaleza para alguno de esos oficios, aunque todavía no lo sepa. Y tal vez no lo sepa nunca, pero su destino puede ser mejor si alguien le ayuda a descubrir. No para forzarlo en ningún sentido, sino para crearle condiciones favorables y alentarlo a gozar sin temores de su juguete preferido. Creo, con una seriedad absoluta, que hacer siempre lo que a uno le gusta y solo eso es la fórmula magistral para una vida larga y feliz. Hacer lo que a uno le gusta. Punto. Para sustentar esa alegre suposición, no tengo más fundamento que la experiencia difícil y empecinada de haber aprendido el oficio de escribir contra un medio adverso, y no solo al margen de la educación formal, sino contra ella, pero a partir de dos condiciones inalternativas: una aptitud bien definida y una vocación arrasadora. Nada me complacería más si esa aventura solitaria pudiera tener alguna utilidad no solo para el aprendizaje de este oficio de las letras, sino para el de todos los oficios de las artes. La vocación sin don y el don sin vocación. Georges Bernanos, escritor católico francés, dijo: toda vocación es un llamado.
El diccionario de autoridades, que fue el primero de la Real Academia en 1726, la definió como la inspiración con que Dios llama a algún estado de perfección. La inspiración con la que Dios llama a algún estado de perfección. Me gusta más así, con la Dios. Era desde luego una generación a partir de las vocaciones religiosas. La aptitud, según el mismo diccionario, es la habilidad y facilidad y modo. La habilidad y facilidad y modo para hacer alguna cosa. 2 siglos y medio después, el diccionario de la Real Academia conserva estas definiciones con retoques mínimos. Lo que no dice es que una vocación inequívoca y asumida a fondo llega a ser insaciable y eterna y resistente a toda fuerza contraria, la única disposición del espíritu capaz de derrotar el amor. Las aptitudes vienen a menudo acompañadas de sus atributos físicos. Si se les canta la misma nota musical a varios niños, unos la repetirán exacta, otros no. Los maestros de música dicen que los primeros tienen lo que se llama el oído primario, importante para ser músicos. Antonio de Sarasate. A los 4 años dio con su violín de juguete una nota que su padre, gran virtuoso, no lograba dar con el suyo. Siempre existirá el riesgo, sin embargo, de que los adultos destruyan tales virtudes porque no les parecen primordiales y terminen por encasillar a sus hijos en la realidad amurallada en la que sus padres los encasillaron a ellos. Un hombre sin un diploma es un don nadie. El rigor de muchos padres con los hijos artistas suele ser el mismo con que tratan a los hijos homosexuales. Las aptitudes y las vocaciones no siempre vienen juntas. De ahí el desastre de cantantes de voces sublimes que no lleguen a ninguna parte por falta de juicio o de pintores que sacrifican toda una vida a una profesión errada o de escritores prolíficos que no tienen nada que decir. Solo cuando los dos se juntan hay posibilidades de que algo suceda, pero nunca por arte de magia. Todavía falta la disciplina, el estudio, la técnica y un poder de superación para toda la vida. Para los narradores hay una prueba que no falla. Si se les pide a un grupo de personas de cualquier edad que cuenten una película, los resultados serán reveladores. Unos darán sus impresiones emocionales, políticas o filosóficas, pero no sabrán contar la historia completa y en orden. Otros contarán el argumento tan detallado como recuerden con la seguridad de que será suficiente para transmitir la emoción del original. Los primeros podrán tener un porvenir brillante en cualquier materia divina o humana, pero no serán narradores. A los segundos les faltará todavía mucho para hacerlo. Base cultural, técnica, estilo propio, rigor mental, pero pueden llegar a hacerlo. Es decir, hay quienes saben contar un cuento desde que empiezan a hablar y hay quienes nunca lo sabrán. En los niños es una prueba que merece tomarse en serio. Las ventajas de no obedecer a los padres. No obedecer a los padres. La encuesta adelantada para estas reflexiones ha demostrado que en Colombia no existen sistemas establecidos de capacitación precoz de aptitudes y vocaciones tempranas como punto de partida para una carrera artística desde la cuna hasta la tumba. Los padres no están preparados para la grave responsabilidad de identificarlas a tiempo y en cambio sí lo están para contrariarlas. Los menos drásticos les proponen a los hijos de estudiar una carrera. Es que el que no estudia. A los hijos estudiar una carrera segura y conservar el arte para entretenerse en las horas libres. Por fortuna para la humanidad, los niños les hacen poco caso a los padres en materia grave y menos en lo que tienen que ver con el futuro. Por eso los que tienen vocaciones escondidas asumen actitudes engañosas para salirse con la suya. Hay los que no rinden en la escuela porque no les gusta lo que estudian y sin embargo podrían descollar en lo que les gusta si alguien les ayuda. Podrían descollar.
Pero también puede darse que obtengan buenas calificaciones no porque les guste la escuela, sino para que sus padres y sus maestros no les obliguen a abandonar el juguete favorito que llevan escondido en el corazón. También es cierto el drama de los que tienen que sentarse en el piano durante los recreos sin aptitudes ni vocación, solo por imposición de sus padres. Un buen maestro de música, escandalizado con la impiedad del método, dijo que el piano hay que tenerlo en la casa, pero no para que los niños lo estudien a la fuerza, sino para que jueguen con él, y la del servicio los acuda. Los padres quisiéramos siempre que nuestros hijos fueran mejores que nosotros, aunque no siempre sabemos cómo. Ni los hijos de familias de artistas están a salvo de esta incertidumbre. En unos casos porque los padres quieren que sean artistas como ellos y los niños tienen una vocación distinta. En otros porque a los padres les fue mal en las artes y quieren preservar de una suerte igual aún a los hijos cuya vocación indudable son las artes. No es menor el riesgo de los niños de familias ajenas a las artes cuyos padres quisieran empezar una estirpe que no sea la que ellos no tuvieron. En el extremo opuesto, no faltan los niños contrariados que aprenden el instrumento a escondidas y cuando los padres los descubren ya son estrellas de una orquesta de autodidactas. Maestros y alumnos concuerdan contra los métodos académicos, pero no tienen un criterio común sobre cuál puede ser mejor. La mayoría rechazaron los métodos vigentes por su carácter rígido y su escasa atención a la creatividad y prefieren ser empíricos e independientes. Otros consideran que su destino no dependió tanto de lo que aprendieron en la escuela como de la astucia y la tosudez con que burlaron los obstáculos de padres y maestros. En general, la lucha por la supervivencia y la falta de estímulos ha forzado a la mayoría a hacerse solos y a la brava. Los criterios sobre la disciplina son divergentes. Unos no admiten sino la completa libertad y otros tratan incluso de sacralizar el empirismo absoluto. Quienes hablan de la no disciplina reconocen su utilidad, pero piensan que hace espontánea como fruto de una necesidad interna y por tanto no hay que forzarla. Otros echan de menos la formación humanística y los fundamentos teóricos de su arte. Otros dicen que sobra la teoría. La mayoría, al cabo de años de esfuerzo, se sublevan contra el desprestigio y las penurias de los artistas en una sociedad que niega el carácter profesional a las artes. No obstante, las voces más duras en la encuesta fueron contra la escuela como un espacio donde la pobreza de espíritu corta las alas y es un escollo para aprender cualquier cosa, y en especial para las artes. Piensan que ha habido un despilfarro de talentos por la repetición infinita y sin alteraciones de los dogmas académicos, mientras que los mejores dotados solo pueden ser grandes y creadores cuando no tuvieron que volver a las aulas. Se educa de espaldas al arte, han dicho al unísono maestros y alumnos. A estos les complace sentir que se hicieron solos. Los maestros lo resienten, pero admiten que también a ellos lo dirían. Que también ellos. Tal vez lo más justo sea decir que todos tienen razón, pues tanto los maestros como los alumnos y en última instancia la sociedad entera son víctimas de un sistema de enseñanza que está muy lejos de la realidad del país. De modo que antes de pensar en la enseñanza artística hay que definir lo más pronto posible una política cultural que no hemos tenido nunca, que obedezca a una concepción moderna de lo que es la cultura, para qué sirve, cuánto cuesta, para quién es, y que se tomen en cuenta que la educación artística no es un fin en sí misma, sino un medio para la preservación y fomento de las culturas regionales, cuya circulación natural es de la periferia hacia el centro y de abajo hacia arriba. No es lo mismo la enseñanza artística que la educación artística. Esta es una función social y así como se enseñan las matemáticas o las ciencias, debe enseñarse desde la escuela primaria el aprecio y el goce de las artes y las letras. La enseñanza artística, en cambio, es una carrera especializada para estudiantes con aptitudes y vocaciones específicas
cuyo objetivo es tomar artistas y maestros como profesionales del arte, formar artistas. No hay que esperar a que las vocaciones lleguen, hay que salir a buscarlas. Están en todas partes, más puras cuanto más olvidadas. Son ellas las que sustentan la vida eterna de la música callejera, la pintura primitiva de brocha y zapodín en los palacios municipales, la poesía en carne viva en las cantinas, el torrente incontenible de la cultura popular, que es el padre y la madre de todas las artes. ¿Con qué se comen las letras? Los colombianos desde siempre nos hemos visto como un país de letrados. Tal vez a eso se deba que los programas del bachillerato hagan más énfasis en la literatura que en las otras artes. Pero aparte de la memorización cronológica de autores y de obras, a los alumnos no les cultivan el hábito de la lectura, sino que los obligan a leer. Miren el hábito de la lectura, 1700 libros. No les cultivan el hábito de la lectura, sino que los obligan a leer y a hacer sinopsis escritas de los libros programados. Por todas partes me encuentro con profesionales escaldados por los libros que les obligaron a leer en el colegio con el mismo placer con que se tomaban el aceite de ricino. Para la sinopsis, por desgracia no tuvieron problemas porque en los periódicos se encontraron anuncios como este: cambio sinopsis de El Quijote por sinopsis de la Odisea. Así es, en Colombia hay un mercado tan próspero y un tráfico tan intenso de resúmenes fotostáticos que los escritores armamos mejor negocio, no escribiendo los libros originales, sino escribiendo de una vez la sinopsis para bachilleres. Este método de enseñanza, y no tanto la televisión y los malos libros, lo que está acabando con el hábito de la lectura. Y ahora la lectura ya no existe, ya hay pulgares. Estoy de acuerdo en que un buen curso de literatura solo puede ser una gema para lectores, pero es imposible que los niños lean una novela, escriban la sinopsis y preparen una expresión reflexiva para el martes siguiente. Sería ideal que un niño dedicara parte de su fin de semana a leer un libro hasta donde pueda y hasta donde le guste, que es la única condición para leer un libro. Pero es criminal para él mismo y para el libro que lo lea a la fuerza en sus horas de juego y con la angustia de las otras tareas. Haría falta, como falta todavía para todas las artes, una franja especial en el bachillerato con clases de literatura que solo pretenden ser guías inteligentes de lectura y reflexión para formar buenos lectores. Porque formar escritores es otro cantar. Nadie enseña a escribir, salvo los buenos libros leídos con la aptitud y la vocación a leer. La experiencia de trabajo es lo poco que un escritor consagrado puede transmitir a los aprendices si estos tienen todavía un mínimo de humildad para creer que alguien puede saber más que ellos. Para eso no haría falta una universidad, sino talleres prácticos y participativos, donde escritores artesanos discutan con los alumnos la carpintería del oficio, cómo se les ocurrieron los argumentos, cómo imaginaron sus personajes, cómo resolvieron sus problemas técnicos de escritura, de estilo, de tono, que es lo único concreto que a veces puede sacarse en limpio del gran misterio de la creación. El mismo sistema de talleres está ya aprobado para algunos géneros del periodismo, el cine y la televisión, y en particular para reportajes y guiones, y sin exámenes ni diplomas ni nada. Que la vida decida quién sirve y quién no sirve, como de todos modos ocurre. Lo que debe plantearse para Colombia, sin embargo, no es solo un cambio de forma y de fondo en las escuelas de arte, sino que la educación artística se imparta dentro de un sistema autónomo que dependa de un organismo propio de la cultura y no del Ministerio de Educación. Los niños nada asusta tanto a los profesores como los fenómenos que surgen en el carácter de chicos desarrollados precozmente durante los años de por sí peligrosos de la adolescencia. Desde tiempos remotos se ha venido consolidando un profundo abismo entre el gremio de profesores y el niño genio.
Cualquier atisbo de este que aparezca en un colegio les resulta a los profesores de antemano odioso. Para ellos son esos chicos traviesos que les faltan al respeto, que empiezan a fumar a los 14 años, que se enamoran a los 15, a los 7. Leen libros prohibidos, escriben redacciones insolentes, manejan el computador con idoneidad, no había computador, navegan por páginas non santas, no había páginas non santas, miran de vez en cuando al profesor con sorna y acaban en el libro de disciplina como rebeldes y candidatos a un arresto o a la expulsión del colegio. Fui arrestado varias veces, precisamente por esto que tengo. Obvio que estos chicos superdotados son visitadores frecuentes de la oficina de los psicólogos que conminan a los padres a administrarles ese fármaco maldito, la Ritalina. Un maestro de escuela prefiere unos cuantos burros en su clase a un solo chico genial. Y en el fondo tiene razón, porque su deber no es formar espíritus extravagantes, sino buenos matemáticos y hombres de provecho. La cuestión sobre quién de los dos sufre más y peores cosas del otro, si el profesor o el alumno, cuál de los dos es más tirano y más verdugo, y cuál de ellos estropea y envilece en el otro partes enteras de su alma, y su vida no se puede analizar sin pensar con ira y vergüenza en la propia juventud. Pero este no es nuestro asunto, y tenemos el consuelo de que las heridas cicatrizan en los verdaderamente geniales, que se convierten en hombres y crean sus grandes obras a pesar del colegio. Más tarde, cuando ya están muertos y rodeados del agradable nimbo de la lejanía, son presentados por los maestros a las nuevas generaciones como seres magníficos y ejemplares. Usted es el primo de Carlos Barrero. Wow. Así se repite de colegio en colegio el espectáculo de la lucha entre sistema y espíritu. Una y otra vez vemos al Estado y al sistema educativo empeñados con saña en arrancar de raíz los pocos espíritus profundos y valiosos que aparecen cada año. Y siempre suelen ser estos muchachos odiados por los profesores, castigados, escapados y expulsados, los que enriquecen el tesoro de nuestro pueblo y del país. Sin embargo, algunos, y quién sabe cuántos, se consumen en una rebeldía silenciosa y acaban sucumbiendo a la presión de los directores académicos y disciplinarios del plantel, a los padres y los padres imponiendo sus castigos sin comprender el daño mayúsculo de que se hace al pobre. Siguiendo la buena y vieja regla educativa, tan pronto como se sospecha la genialidad de algún estudiante, se le dobla no el cariño, sino la dureza. Ignorancia. El insigne espiritualista Rosacruz Max Heindel dijo sabiamente: solamente existe un pecado, la ignorancia, y solamente un camino de salvación, el conocimiento. El peor pecado de la humanidad se llama la ignorancia, el segundo peor pecado se llama la pereza, y en esos barrios que circundan las ciudades no hay sino ignorancia y pereza. Este axioma debe grabarse bien en la mente, porque es uno de los hechos más sobresalientes que tenemos para comprender durante la vida, como fruto de la experiencia de los relativos triunfos de los seres humanos, debidos los primeros a la pericia del conocimiento y los últimos a la ignorancia. Hay un concepto equivocado, y es el de imaginarse que la única sabiduría alcanzable solo se puede obtener en las universidades, y que los que no han podido o no pueden ir a ellas tienen que resignarse a vivir en la ignorancia y la pobreza. Como detalle curioso, debemos saber que todos los descubrimientos de leyes nuevas hechos a través de la historia han sido siempre logrados por personas que nunca visitaron una universidad, y en las excepcionales casos en los cuales el sujeto descubridor de una nueva ley pasó por la universidad, el principio descubierto estuvo siempre fuera del margen de los conocimientos catalogados que adquirió en la universidad. La
sabiduría, el conocimiento real es algo que hoy más que nunca está al alcance de toda persona que tenga voluntad suficiente para emplear bien las horas aprovechables en el estudio y en la meditación. 2 horas diarias dedicadas al estudio de la materia que más nos interesa despierta en nosotros posibilidades recónditas, llevándonos fácilmente a superar el medio ambiente. Hoy, todo hombre deseoso de triunfar en la vida tiene gran facilidad para lograrlo si cuenta con voluntad y determinación, ya que en todos los campos del saber humano hay libros que permiten adquirir los conocimientos necesarios para lograr el triunfo que tanto desea. Lo importante está en prestarle atención a las cuestiones comúnmente intrascendentes, a la charla vana del amigo como a la entretención común en cosas que bien examinadas siempre resultan de naturaleza baladí. Busquen la palabra baladí, con B larga, baladí. Todo el tiempo que malgastan los hombres en las ilusorias cuestiones anotadas, bien aprovechado hace el hombre común, el superhombre, sobre todo en aquella línea determinada del saber que sea de su entusiasmo y por la cual sienta verdadera devoción. Ningún hombre fracasará en la vida práctica si sabe seguir fielmente la línea de su mayor cariño e interés y a ello dedica todas las fuerzas de que puede disponer después de cumplir honradamente los deberes de la vida y que la vida le haya impuesto. Escuchen este mensaje. ¿Cómo les parece este? ¡Divino! No hay que ir a la universidad. Hay que facilitarle al hijo que estudie lo que más le gusta. Que estudie, que se prepare en lo que más le gusta. Eso es todo. Y quererlo y amarlo y acariciarlo y no decirle bobo ni quite de ahí curicacao, no joda, marica, vaya de aquí. Dice un correo que me llegó. Hola abuelo, que en ti se haga la luz. Gracias abuelo por este programa tan maravilloso. No sabe cuánto me gustaría que mi jefe viera este programa. Escuchen este mensaje. Este mensaje me lo encontré. Tiene por ahí 3 años. Cuando me llegó yo quería enterrarme, desaparecer. ¡Ay! Hoy lo leo con sumo orgullo. Además, que conocía a esta personita, le dijo a sus padres que vinieran a Medellín, no más a conocerme. Buenos días, abuelo, mi nombre es Sofía. Tengo 8 años y tengo una pregunta. Quiero saber quién es el niño Dios. Gracias. 8 años. Quiero saber quién es el niño Dios. Gracias. Lo pensé todo un día. Al siguiente día, muy temprano, le respondí lo siguiente. Es una figura imaginaria inventada por la iglesia para cautivar niñas como tú. Tu papá también fue niño y nadie lo recuerda como el niño mamá. Qué dicha que haya niñas como tú que quieren saber, aunque me es muy difícil pensar que tú, solita, hayas escrito este mensaje. De todas maneras, gracias por confiar en mí, el despeje de tu vida. Un abracito. Y lo mandé. 2 días después recibí este hermosísimo correo. Escuchen, 2 días después. Gracias por contestarme esa pregunta. Abuelo, yo sola escribí esa pregunta porque yo le preguntaba a mi mamá y a mi papá y no me contestaban. ¡Ah! 8 años. Y todavía hacen pesebres. ¡Ah! Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana les tengo un súper regalo. ¿Qué enfermedad representa cada parte del cuerpo? ¿Qué enfermedad representa cada parte del cuerpo?
Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias. No sé. Busquen. Ayer se me olvidó. ¿Cómo se llama? Y no se les olvidó.